En acción de gracias, años de Miguel Maravilla Acuña. De Paz Régules Velázquez por su cumpleaños, de Alejandra y Jorge Palacios Ruiz por sus 51 años de matrimonio, por la salud de Nicolás Servín Alvarado, de Isaías Tonatiu, de Reina Calvario, de Jacqueline Navarrete, de Carlota Ivonne Romero, María del Pilar Pérez Quinzaños, Aurora Gamiño, Luisa Aburto, por el matrimonio Saucedo Aburto, por la doctora Belén, por la doctora Elizabeth Ocio, por las necesidades de la familia Serrano Sandoval, por nuestros hermanos difuntos Luz del Carmen Aguilar Mata, Guillermina Castillo Ortiz, Gualberto Serrano, María Elena Martínez Valtierra, Bruna Teresa Valtierra Almendarés, Ana María Almendarés Lugo, Beatriz Torres Torres, María Elena Santos, Guillermo Mancilla, María de Jesús Pulido Calvillo, Florentina Calvillo Ramírez, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Adrián Lobato, Miguel Acuña Álvarez, difuntos. Por la salud de María Eugenia Dalila Cuadros, de Camila, de Abril y de Bárbara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Fue un obispo y pastor de almas, fue misionero, después obispo de Ginebra. Nació en 1567, murió en 1622. Fundó la Congregación de la Visitación. Se hizo todo a todos por medio de la palabra hablada y escrita y mantuvo conversaciones teológicas con los protestantes. Se preocupaba de todos, pequeños y grandes, y puso al alcance de todos ellos la vida espiritual. Oremos. Dios nuestro, que para salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que a ejemplo suyo mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio de los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos se van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el traidor. Palabra del Señor. En todas las decisiones que va a tomar Jesús en su vida está la constante de la vigilancia y la oración. Subió al monte quiere decir que se acerca a su Padre en la confianza y en la intimidad de estar con Él, porque la oración es estar con Dios, escucharlo y pedirle lo que necesitamos, como en este caso el discernimiento que Jesús pedía para la elección de sus apóstoles, que continúan la obra de Cristo en el mundo. Ahora son los obispos, por eso siempre tengan presente a su obispo, que es el encargado de alimentarlos, de santificarlos y de confirmarlos en la fe. Así es que el proceso espiritual del cristiano es subir al monte. Entonces hay que aprender a ser vigilante y a orar. Es el trato de amistad, dice Santa Teresa, con aquel que sabemos nos ama muchas veces y mucho tiempo. No es una cuestión de 1 minuto, 2 minutos, que se puede ser ejaculatorias, pero cuando uno quiere tratar en la intimidad con quien uno ama, pues se da el tiempo, se da el espacio. Cuando ustedes reciben una persona que quieren mucho en su casa, pues limpian, acomodan las cosas, que sea un espacio agradable para a quien ustedes aprecian. Igual, tú tienes que hacer lo mismo cuando vas a hablar con Dios. Cuando vayas a orar, entra en la recámara y habla en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Es decir, entra en ti, cierra todo lo que te pueda dispersar, la imaginación, la fantasía, las preocupaciones. Y primero, en los primeros momentos de la oración, pues vas a pensar en todo aquello inmediato que te va afligiendo, lo que te preocupa. Entonces tienes que ir deseando estar con Dios, hablar con Dios para cumplir su santa voluntad. Por eso, queridos hermanos, un problema para la oración y la vigilancia nos la muestra San Francisco de Sales. La ansiedad es una de las enfermedades de este tiempo. Se llama ansiedad a las preocupaciones excesivas. Y dice San Francisco que es el deseo desordenado o el apetito desordenado de librarnos de algún mal o de obtener un bien. Entonces, la ansiedad siempre nos lleva a la exageración. Se conoce también como inquietud o angustia. Y cuando la persona está angustiada, ansiosa, porque está sufriendo algo malo, pues le disgusta y quiere liberarse de él. Pero si busca liberarse de la ansiedad por sí mismo, como si la curación estuviera solamente en su parte humana, entonces se preocupa más y no resuelve nada. Tienes a alguien enfermo, no sabes qué tienes, entonces empiezas a preocuparte. Y si no se compone, y si tiene algo peor de lo que piensan, y si se va a morir, y si se muere, ¿qué voy a hacer yo? Sola o solo, sin este ser que tanto quiero. Y entonces se van anticipando, ¿no?
si la persona está enferma y ya está siendo atendida, hay que tener paciencia. Eso es uno de los rasgos de San Francisco de Sales, el pastor de la amabilidad, ¿no? Que tienes que obtener eso en base a un deseo orientado a Dios, porque de ti no depende. Pero fuera de Dios, entonces tú eres como, dice él, como un ave que es atrapada en una red. Mientras más se mueve, más se enreda. Y así es la angustia y la ansiedad. Mientras más te mueves, más te enredas. Porque estás pensando, ¿y qué será? ¿Y qué pasará? ¿Y voy a poder o no voy a poder? ¿Y será agradable o no será agradable? ¿Me aceptarán o no me aceptarán? Y así vivimos nosotros constantemente en la ansiedad. Si tú te sientas a orar y tienes ansiedad, es difícil porque estás pensando en lo que necesitas, o en el mal que estás padeciendo, o en el bien que quieres obtener. Y le das vueltas y vueltas, te duermes, te acuestas y no duermes pensando cómo quitarte ese mal o cómo obtener ese bien, pero desordenadamente, porque estás pensando solamente que lo vas a obtener por tus medios. La salud de otra persona no depende de ti, en el sentido estricto de que es un individuo, ¿no? Depende de todo lo que presenta la persona enferma. Y que la persona enferma, queridos hermanos, no se vea agobiada por tu ansiedad, porque la preocupas más y también la llenas de angustia por ver cómo sufres. Piensen, a mí me ha pasado cuando va a morir, está muriendo una mamá de familia y están los hijos, pues es tristeza. La tristeza, queridos hermanos, es ese dolor espiritual por un mal que nosotros vivimos en contra de nuestra voluntad. No queremos que se muera un ser querido, ¿no? Pero tiene que morir porque así es la vida. Naces, creces, te reproduces y te mueres. Eso es una verdad evidente, pero nosotros nos negamos y queremos tenerlos siempre con nosotros, aunque ya estén desgastados por la enfermedad. Así es que también ahí genera una gran ansiedad, no solamente a ti y al ambiente. Cuando uno entra a ayudar a bien morir una persona, cuando no están cerca de Dios se siente esa tensión, esa tristeza incontrolable y esa ansiedad de que no se muera. Y hacen hasta lo imposible para que no se muera. Cuando la persona ya está físicamente impedida para que su organismo, su metabolismo siga funcionando, pues viene ya la muerte. Y he conocido casos donde la persona ya muere y llega el nieto, por ejemplo, y empieza a decirle, no te vayas, ¿no? Y esa pobre alma tiene que regresar un momento y angustiarse con lo que ve del nieto, y entonces se va al purgatorio y no al cielo. El nieto le produjo esa preocupación por él. Entonces también trasciende. Si fueran unas personas cristianas, aceptarían la voluntad de Dios porque la persona ya la aceptó. Y a veces es nuestro egoísmo o nuestra conveniencia el tener a la persona para que nos ayude, para que nos cuide, para que nos da, no por lo que representa como una abuela, como una madre, como una hermana, ¿no? Es la preocupación de qué voy a hacer sin ti. Ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? La vida se acabó. ¿Ven? Todo eso viene de los apegos desordenados a las personas, también a las cosas. Y de ahí viene esa ansiedad, ¿no? ¿Qué vas a dejar cuando te mueras, no? Y ahí están peleándose, ¿y dónde está el testamento? ¿Y qué me dejó? Eso es ansiedad. Todas estas personas que están pasando por esos eventos, pues se sientan a querer orar y no pueden. Dice Santa Teresa que la loca de la casa los desvía de la oración, que es la imaginación. ¿Te imaginas cosas que no han pasado y que crees que pasarán?
Y entonces todo esto nos va llevando a un desorden egoísta. Un psicólogo conductual, escuché que estaba contando un caso de un joven que lo llevó su mamá porque se quería suicidar, ya estaba en la preparatoria y se quería suicidar y se intentó suicidar, y entonces lo lleva con el psicólogo y el psicólogo le pregunta, ¿por qué te quisiste hacer eso, el mal, no? Pero para él era un bien, porque tenía una carga. Es que todos mis hermanos son profesionistas y mis papás también, y tenemos una buena posición económica, pero yo le fallé a mi papá. Yo voy a ser el único de la familia que no va a ser profesionista. ¿Y por qué? Es que reprobé 3 materias. Pero tienes oportunidad de examen, sí, pero los voy a reprobar. Bueno, tienes la oportunidad de 3 veces presentar el examen, sí, pero yo sé que los voy a reprobar. Y por eso se quiso matar. O sea, esa carga que el padre le metió generó ansiedad toda su vida, de intentar ser igual o mejor que sus hermanos. Esa es la competencia. Y entonces le pregunta el doctor, ¿no? Bueno, ¿y por qué tienes miedo a no ser profesionista? Si hay muchos que viven no siendo profesionistas y también ganan bien. No, es que cuando yo era niño mi papá iba conmigo en la calle y vio un vagabundo, un limosnero. Digo, si no estudias vas a ser como él. Entonces yo voy a reprobar, después no voy a ser profesionista, voy a ser vergüenza de mi familia y voy a terminar como el limosnero. Y entonces el papá de niño le metió esa presión. A lo mejor no con malicia, sino el decir, si no estudias vas a estar así. Él ya se adelantó hasta la visión que tiene de sí mismo de que va a ser un limosnero, un vagabundo, mejor me mato. ¿Sí ven todo lo que genera la ansiedad? La ansiedad de ser aceptados, de caer bien, de cumplir las cosas como te las piden y la presión que van metiendo en ti, que tienes que sacar siempre 10, que siempre quieres sacar, ser excelente, ¿no? Como una persona que confesó aquí que se salió muy enojada y su mamá luego me fue a reclamar y a regañar porque me estaba platicando que tenía conflictos ahí en su casa, que estaba estudiando para tener una profesión y entonces le digo, bueno, pues si no estás bien en tu casa, ¿por qué no te sales? Y puedes trabajar y pagarte tus estudios. ¿Y cuántos años tienes? Me dijo, creo que 24. Le digo, ¿y por qué no te has casado? No, mi prioridad es ser doctor, creo, me dijo. ¿Pero y por qué quieres ser doctor? Porque yo quiero ser doctor, eso es lo que a mí me llama, pero ¿y tu vida personal? Tu realización afectiva, tu realización espiritual, el sentirte querida, acompañada, sostenida. ¿Dónde quedan todos esos valores? No, eso no es prioridad en mi vida. Bueno, está bien, pero ¿por qué no te has casado? Entonces, la mamá después se sale bien enojada porque yo le estaba preguntando, es que tú estás hablando de algo que vas a hacer, pero ¿qué eres tú? ¿Tu vocación cuál es? ¿A soltera? ¿A matrimonio? ¿Cómo vas a llevar tu vida de aquí en adelante? Pues entonces la muchacha dijo, no entiendo y se sale, ¿no? Y ya cuando salgo de confesar iba detrás de la mamá. Me cuesta tanto trabajo traer a mi hija a la iglesia y usted le dice que no sea doctora. Yo no le dije eso. Y me empieza a insultar, ¿y ahora qué voy a hacer para que regrese? Entonces ahí comprendí que la madre era la que le había puesto en la cabeza que tenía que ser doctora para ser alguien en la vida. Es una mujer manipuladora, controladora. Porque lo que me estaba diciendo es, ¿qué le dijo a mi hija y qué le dijo a mi hija? O sea, quiere que yo revele la confesión, pero es esa ansiedad que tiene esta señora. Entonces, la pobre muchacha
pues ha sido castrada por su madre porque tiene que ser doctora. Pues uno nace para salvarse, uno nace para agradar a Dios, para buscar hacer lo que a Él le agrada, lo que es noble, no para congratularse o cumplir los deseos de una madre, ¿no? O sea, ella ya hizo su vida. Que deje que la persona busque su vida. Y entonces, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque su madre es así. O sea, lo que ella dice es lo que se tiene que hacer, por eso a mí me trató así, ¿no? O sea, aquí yo soy más que tú, así que me dices qué me dijo, qué te dijo y qué le dijiste. Digo, mire, váyase a confesar porque usted está ofendiéndome y está ofendiendo también al sacramento. Yo no tengo por qué decir lo que me dijo ni lo que le dije. ¿Pero por qué salió tan enojada? Yo qué sé, pregúntele a ella. Cuando una mamá no le dice a su hija, tú naciste para salvarte, para agradar a Dios, para apoyarte en Él en todas las etapas de tu vida, si estás triste, si estás ansiosa, si estás con ira, concentrarte en Dios y pedirle a Dios la serenidad, la suavidad, para que puedas superar todo eso. Esos son ejemplos de cómo nosotros pensamos que hacemos un bien cuando estamos destruyendo la vida de los demás. Porque somos egoístas y porque vemos a los hijos, por ejemplo, en ese caso, como esclavos nuestros. La mamá a lo mejor quiso ser eso y no lo fue, entonces quiere que los ideales de ella se cumplan en su hija. Como hay muchos sacerdotes que así son, los meten al seminario, tienes que ser sacerdote. Pero no tiene vocación y ahí se pasan y los ordenan y cuando ya salen de la ordenación, están 1 o 2 años, saben que no es su vocación y se casan. ¿Por qué? Porque la madre quería que fuera sacerdote, no porque él quisiera ser. Pero es la presión, es la ansiedad. ¿Cómo voy a defraudar a mi mamá? ¿Cómo la voy a hacer quedar mal? Entonces, todo eso lo llena a la persona de tristeza, que es dolor espiritual por el mal que padecemos sin quererlo. Porque tú puedes poner límites y dices, no, yo voy a hacer lo que mi conciencia me dicte y lo que Dios quiera que yo haga. Entonces aquí hay que aprender a decir no, porque tú eres el que vas construyendo tu vida, según tus valores, según tus principios. Así es que tenemos que despertar. Dice San Francisco de Sales que decía David, mi alma siempre está puesta, oh Señor, en mis manos, y no puedo olvidar tu santa ley. ¿Quién tiene su alma en sus manos? Es el control de sí mismo. ¿Y quién, teniendo el control de sí mismo, atiende a la ley de Dios? Lo primero que hacemos es buscar un especialista para la ansiedad, para que nos dé medicamentos o nos dé terapia. Pero no es cuestión solamente que dependa de eso. Dios es tu apoyo, Dios es tu médico también. Está bien que lo hagas naturalmente, pero tu cuestión es espiritual. Estás desordenada. Por eso habla del combate espiritual. Si tienes tu alma en tus manos o si alguna pasión o angustia te la ha robado, considera si tienes tu corazón bajo tu dominio o bien si ha huido de tus manos para enredarse en alguna pasión desordenada de amor, de aborrecimiento, de envidia, de deseo, de temor, de enojo, de alegría, que son las pasiones, ¿no? Y si tu corazón se ha extraviado con las preocupaciones excesivas, con el vivir sometidos por otra persona para cumplir su voluntad y no la de Dios, procura ante todo buscarlo y conducirlo a la presencia de Dios. Tu corazón está extraviado, pues búscalo y ponlo en la presencia de Dios, que es tu creador, que es tu confidente, que es tu guía, que es tu amigo, poniendo todos tus afectos y deseos bajo la obediencia y la dirección de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amarás a Dios, tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón. Mi afecto primero y principal es hacia Dios y mi deseo principal, primario, es hacia Dios, porque es mi creador, es mi hacedor y Él sabe lo que necesito.
Y Él me lo dará si se lo pido, pero si no se lo pido porque estoy envuelto en preocupaciones excesivas, tratando de resolver esos problemas, quitar el mal que tengo, obtener el bien que deseo desordenadamente, pero por mis medios, entonces acabas por enredarte y no solucionas. Luego, cuando te apremia el deseo de verte libre de algún mal o de poseer algún bien, ante todo es necesario procurar el reposo, fíjense, la tranquilidad del espíritu y el sosiego del entendimiento y de la voluntad. ¿Cómo sosegar el entendimiento y la voluntad? Que el entendimiento es el que te va llevando a exagerar, como este joven que se quería suicidar porque iba a acabar como un limonero y todos eran ricos, ¿no? En su casa y profesionistas. ¿Cómo no dejar de anticiparnos o de exagerar las cosas que vivimos? Entonces cualquier cosa te hace vivir ansioso y a la defensiva, y si te gritan respondes de una manera iracunda o inadecuada o sin proporción a lo que te están diciendo, ¿no? Estallas en ira, en furia. Porque no tienes ese amor hacia ti misma o hacia ti mismo, entonces te sientes poca cosa y cualquier cosa que te dicen te apachurran, te oprimen y llega la ansiedad. Pero ¿cómo no me van a reconocer? ¿Pero cómo no van a convencerse de que yo valgo? Bueno, eso lo primero lo tienes que tener tú, no pedirlo del otro. Porque si tú te amaras, te respetaras, amaras a Dios sobre todas las cosas y sobre Dios fundaras todos tus afectos y relaciones, el que te diga chaparra, gorda, no te afectaría. Y entonces te dicen gorda y estás ansiosa de dejar de estar gorda. Y también eso produce ansiedad. Ser como el otro quiere no es una directriz para ti, porque tú eres libre de decir sí o no. Eres libre de decir me afecta o no me afecta, o de enredarte en las redes como un pájaro, como dice San Francisco de Sales. Entonces, tranquilidad del entendimiento. Deja de imaginarte cosas, deja de exagerar. O sea, pon tus pies en el hoy. Santa Teresita de Jesús decía, para amarte, Dios mío, me has dado solamente el día de hoy. La vida es breve y se escapa entre nuestras manos como agua, entre los dedos. ¿Por qué me ha de preocupar el futuro? ¿Por qué me ha de preocupar el pasado? Si eso ya pasó y el otro no ha venido, ¿por qué me ha de preocupar por eso? Jesús dijo, cada que nosotros no nos afanemos mucho, basta nuestro afán para un solo día. O sea, preocúpate por el día de hoy, dice Jesús, porque no sabes si mañana vivirás o no, o si vivirás como estás o vivirás de otra manera, mutilado o impedido, ¿no? Entonces, el hoy, así es como uno debe comprender, estoy aquí, estoy con Dios y voy a responderle hoy, porque mañana no ha llegado y para qué me voy a adelantar, ¿no? Si no sé qué será. Entonces, eso va calmando tu espíritu. Acuérdense aquel que tuvo una buena cosecha y dijo, voy a tirar ese granero chiquito y voy a hacer uno grandote. Y voy a decir, alma mía, ahora sí, descansa y date a la buena vida. Insensato, esta noche van a venir a pedirte cuentas y vas a morir el día de hoy. ¿Y de quién va a ser todo lo que hiciste? Todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿Por qué te preocupaste por eso y no por tu salvación? Es lo que nos quiere decir Jesús, ¿no? ¿Por qué te anticipas algo que todavía no es? Y si es, pues tienes el recurso maravilloso de tener tu alma en ti misma, de tener tu corazón, tu afecto, tu deseo en Dios y el deseo de cumplir sus mandamientos. Y entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces hay que tener eso. Cuando nosotros hacemos exorcismos, pues hay mucha tristeza, dolor, furia, ansiedad, angustia, tanto de los que estamos en el rito como los familiares que están allá, ¿no? ¿Y quién es el que nos sostiene para soportar eso, no? Nosotros no debemos de pensar, ¿y si me escupe? ¿Y si me araña? ¿Y si revela cosas secretas mías?
y están oyendo. Y si veo cosas que me impresionan, que me va a dar un paro al corazón. Y si el diablo se venga de mí, si yo hago lo que me manda el obispo que haga, entonces no lo hago. Hay mucho en juego. Pues sí, pero estás hoy. En el hoy tienes que responderle a Dios. Te manda ese hermanito, como dicen los exorcistas de México, esa ovejita, pues tienes que atenderla. Y entonces la ansiedad no aparece en los padres que se dedican a eso. ¿Por qué? Pues porque estamos sostenidos por Dios, alentados por Dios, el poder es de Dios, su presencia es majestuosa. Entonces, ¿por qué de temer? Santa Teresa de Jesús, que nada te turbe, que nada te espante. Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza, a quien Dios tiene nada le falta. Y dice, tranquilidad del espíritu y el sosiego del entendimiento y de la voluntad. Cuando tienes preocupaciones excesivas, tienes que conseguir este equilibrio en tu ser para controlar esas preocupaciones que te llevan a exagerar o te llevan al pesimismo. Y después suave, dulce y dulcemente perseguir el logro de los deseos empleados con orden, con los medios convenientes. O sea, ya está pacificada tu alma, tranquilizada tu conciencia, ya sabes que estás aquí y frente a ese reto de evitar un mal o de obtener un bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues quiero hacer eso con la gracia de Dios. Cuando el alma siente que padece algún mal exterior o interior, se disgusta de detenerlo y aparece la tristeza, que es el dolor del espíritu, causa del mal que se encuentra en nosotros contra nuestra voluntad, como el enfermo o el que muere, o la falta de trabajo, o nuestros malestares físicos. Si el alma busca por amor de Dios los medios para librarse del mal, los buscará con paciencia. Por eso los enfermos se les llaman pacientes, y a los que atienden a los enfermos tienen que tener paciencia, dulzura. No quiere decir con negligencia, sino sin precipitación, turbación, e inquietud, humildad y tranquilidad, y esperará su liberación más de la bondad y providencia de Dios que de su industria y diligencia. O sea, no depende solo de ti. Básate en Dios, tu fuerza es Dios, la inteligencia te viene de Dios, el discernimiento te viene de Dios. Si busca su liberación por amor propio, se inquietará y acalorará en pos de los medios, como si este bien dependiese más de ella que de Dios. Quiero que estés salva, quiero que no te mueras. Como una persona que estaba enfermo, su esposo, muy enfermo, y ya había ido con los doctores no, pues le recetaban y no curaba, y entonces en la desesperación fue con unos santeros. Y el niño tenía 10 años, su hijo, y no quería ir. Y a fuerza se lo llevaron. Pero el niño no quiso entrar. Él percibía que eso era algo malo, no sabía qué. Entonces es la ansiedad que le generó ir ahí, a ese culto, para disque curar al papá. Bueno, lo que sucede es que ellos invocan demonios, disque para curar o para decirte el futuro, o para quitarte algún mal, quitarte al muerto que te cargaron, etcétera. Para todas las cosas dicen que ellos son buenos. Y entonces hacen el rito, matan una gallina, le echan la sangre en la cabeza y en los hombros, le escupen aguardiente, le echan humo de habano y le hacen esa invocación para que lo cuide una orilla y todo eso que ellos tienen. Y la señora me cuenta, y sanó. Pero su hijo recibió el impacto, porque ellos, los santeros, hacen signos en el piso para que ahí aterrice la entidad que llaman y no en ellos. Es como un pararrayos, ¿no? Entonces, en este caso, la entidad que invocaron cayó sobre su hijo de 10 años. Después fue una vida tormentosa, llena de rebeldía, de droga, de culto a la muerte, y después se suicidó. Cuando fue a verme ya
estuve atendiéndolo como 1 año y medio, 2 años, le decía, ya deja ese culto, ya deja de drogarte, ya deja de tomar. Pero era tan fuerte y tan arraigada esa presencia que no lo soltó ya. Eso es lo que genera la ansiedad. Precipitarte, turbarte y traer mayores males a tu familia. Así es que pidamos a Jesús nuestro Señor que nosotros tengamos eso. Si no encuentras enseguida lo que deseas, caerás en ansiedad y en impaciencia, los cuales lejos de librarla del mal presente la empeorarán, y el alma quedará sumida en una angustia y en una tristeza y en una falta de aliento y de fuerza tal que le parecerá que su mal no tiene ya remedio. Porque lo quiere hacer a su modo y lo quiere hacer, queridos hermanos, según lo que les dicen los otros. ¿Y por qué no te apoyas en Dios? ¿Y por qué no le pides a Dios? ¿Y por qué no oras a Dios? Si Él es el mayor hacedor de bienes y de derrama gracias, ¿no? ¿Cuántos testimonios yo he tenido de gente que ha sanado? Simplemente porque les damos la imposición de manos en la unción de enfermos o en la sanación o la liberación que hacemos para el bien del alma y del cuerpo. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, vive agradecida con Dios porque lo han descubierto no solamente como un Dios que respeta y que ama, pero que está cercano a Él y que está dispuesto a ayudarlo, si la persona lo pide? Y luego dice finalmente que debes hacer, encomiéndate a Dios. ¿Estás enfermo? Encomiéndate a Dios. ¿Está enfermo algo? Encomiéndate a Dios. Resuelve no hacer nada de lo que tu deseo reclama hasta que aquella haya totalmente pasado. O sea, tengo el deseo de que se cure, voy con santeros, voy con espiritistas, voy con reiki, voy con constelaciones. Todo eso es demoníaco. Y tranquilos, Dios es el Todopoderoso. Los demás no saben nada de lo que dicen ni hacen. Resuelve no hacer nada hasta que pase ese deseo de ir desesperadamente a disque ayudar a tu ser querido. Que tu deseo reclama, a no ser que se trate de algo que sea imposible de diferir o dejar para después. En este caso es necesario refrenar las corrientes del deseo con un suave y tranquilo esfuerzo. Siempre suave y tranquilo esfuerzo. Que nada te turbe, que nada te espante. Que estás preocupado por el mal que tienes o el mal que tiene otro ser que quieres tanto y quieres su bien y quieres tu bien, pues siéntate a orar. Y pídele, que Dios es todopoderoso. Así es que, queridos hermanos, así vivimos nosotros en este tiempo. Y entonces, con un suave y tranquilo esfuerzo, templándola y moderándola en la medida de lo posible, y hecho esto, poner manos a la obra, no según tus deseos, sino según tu razón. Así es que pidamos a Dios que nos dé esta paz, esta serenidad que necesitamos para entrar en oración con Él y exponerle todo lo que necesitamos, agradecerle, adorarlo y suplicarle que haga caso al clamor de nuestras súplicas. Y Dios siempre te escucha y siempre te ayuda. Señor, por el Papa y los obispos, para que guíen fielmente a la Iglesia, oremos. Por la Iglesia que ilumina el mundo con la luz del Evangelio. Por nosotros, para que con serenidad, suavemente y dulcemente enfrentemos los problemas que se nos presentan diariamente. Oremos. Por nuestros hermanos que sufren en la deportación, para que nuestro país pues cree los trabajos que necesitan los mexicanos y no tengan que irse de nuestra patria. Oremos. Por todos los hombres pervertidos y perversos, para que regresen al buen camino, porque ningún hombre castrado puede decirse mujer, y tienen que vivir la verdad de ser hombres y vivir como hombres. Oremos.
por los niños que son asesinados en el vientre de su madre, por la gente que está presa de las adicciones para controlar la depresión o la ansiedad, para que se agarren de Dios y le pidan a Dios nuestro Señor con la ayuda médica. Oremos. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Los granos que forman la espiga se unen al hacer el pan. Los que formamos la iglesia nos une la entrega nuestra. Aquí ante tu altar, Señor, entiendo mi vocación. Quiero ofrecer mi vida para que tu pueblo viva. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende en nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate, Señor, de tus hijos enfermos, deprimidos o ansiosos que te piden curación, para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro amado Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, de la ira, la ansiedad, la tristeza, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo que calma todas las tormentas. Calla al viento y al mar, todo lo que te genera una preocupación por las cosas que puedes remediar con la ayuda de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por este sacramento que acabamos de recibir, imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, consigamos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Recuerda lo que decía Santa Teresa, que nada te turbe, que nada te espante. Todo se pasa, Dios nunca cambia. La paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia de Cristo los fortalezca. Vamos a orar por las vocaciones.